Ahora, una característica de la maldición es que pasa de generación, tiene la tendencia, a menos que se rompa, de pasar de generación en generación. Por ejemplo, enfermedades crónicas, hereditarias. Ahí tiene una maldición. Estuvo en el abuelo, está en el papá o la mamá, aparecen los hijos, y a menos que se rompa, esa maldición continúa. ¿Me explico? Otra, la pobreza. Mi abuelo pobre, mi papá pobre, yo pobre, y lo que veo, mi hijo pobre. Eso se continúa. Hay una tendencia. Ahora, el vehículo por el cual las maldiciones y bendiciones se transmiten son las palabras. Proverbios dice: el poder de la vida y de la muerte están en las palabras. Con nuestra boca, dice Santiago, bendecimos, y con nuestra boca maldecimos. ¿Me explico? Usted tiene que entender el poder que hay en sus palabras. Con nuestras palabras no solamente podemos maldecir a otros, pero también podemos maldecirnos nosotros. Sí, a su vez hay, no siempre, pero sí, maldiciones y bendiciones se transmiten por medio de objetos, cosas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando había sospechas, el marido sospechaba de que la mujer era infiel, traían al sacerdote y el sacerdote escribía maldiciones con tinta, escribía maldiciones y luego lavaba la tinta en agua, y esa agua con la tinta diluida la mujer lo tomaba. Si la mujer había sido infiel, eso provocaba sobre ella hinchazón, como un prolapso, se deformaba y estaba destruida. Si esa mujer era simplemente de parte del hombre un ataque de celos, si era inocente, no pasaba absolutamente nada. En este caso se da cuenta que ese agua con la tinta era un vehículo para maldición. En el Nuevo Testamento, la Biblia habla de la copa de la bendición. San Pablo en 1 Corintios 10 dice: la copa de la bendición que tomamos. Fíjese, cuando participamos de la Santa Cena, cuando la iglesia se junta y recuerda la muerte de Jesucristo hasta la venida de Él, con pan y con vino, ese vino que toma se llama la copa de la bendición. Al tomar, la persona recibe bendición. Es un vehículo, un objeto que transmite bendición. Amén. Ahora bien, hay formas, sí, en las cuales las bendiciones y las maldiciones toman. Si usted quiere, puede venir conmigo a Deuteronomio capítulo 28. Es un capítulo íntegro dedicado a bendiciones y maldiciones. 14 versículos, de este capítulo tratan con bendiciones. El resto, 54 versículos, tratan con maldiciones. 14 versículos con bendiciones, 54 con maldiciones. Usted va a notar, hice una lista, usted va a notar que a cada bendición hay un opuesto en una maldición. Amén. Yo voy a decirle primero una bendición y le voy a contraponer la maldición para que usted entienda. Si usted escribe, puede poner una columna bendición y la otra columna maldición. Entonces la primera va a ser bendición, la otra va a ser maldición, la otra, y así sucesivamente.
La primera bendición dice: te exaltaré. Versículo 1: tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Amén. Eso es lindo, ¿verdad? Por el otro lado, sí, dice que la maldición, dice, te humillará. Bendición serás bendito. En otras palabras, habrá fruto, fructificación. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, rebaño. O sea, todo lo que usted haga va a fructificar. Por el otro lado, la maldición que se contrapone es el fracaso en reproducir, esterilidad. Nada de lo que usted hace prospera. Otra bendición, salud. La maldición, enfermedad. Prosperidad se contrapone a la pobreza. Victoria habla de bendición. Derrota de maldición. Dice Dios: te pondré por cabeza. Cabeza significa poder. La maldición es: te pondré por cola. ¿Qué es la diferencia entre la cabeza y la cola? La cabeza toma las decisiones, la cola sigue. La cola es arrastrada por las decisiones de la cabeza. Tal vez si usted siempre los llevan de acá para allá, nunca toma decisiones y no permite que otros decidan por usted, es probable que usted está bajo una maldición. Luego dice Dios: te pondré arriba. Habla de autoridad, poder y autoridad. Pero la maldición dice: te pondré debajo. Como esos dos hermanos que se encontraron y dicen: ¿cómo te va? Y bajo esta circunstancia me va bien. Y el otro le dice: ¿qué haces bajo las circunstancias? ¿Por qué no estás arriba de las circunstancias? En otras palabras, cuando una persona siempre vive reaccionando ante la falta de trabajo, ante esto, ante lo otro, ante las circunstancias, ahí normalmente hay una maldición. Ahora bien, ¿cuáles son las indicaciones de que hay una maldición? ¿Sí? Número 1, quebrantamientos mentales y emocionales. Te heriré con locura, dice Dios. Versículo 28: Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Esa es una maldición, es una indicación de que hay una maldición. 2, enfermedades crónicas, hereditarias normalmente. 3, problemas femeninos, esterilidad, abortos naturales y también normalmente problemas menstruales. Otra prueba, otra indicación, estas son cosas que dan un indicativo. No significa que si usted tiene una enfermedad crónica, está bajo maldición. Eso lo va a revelar el Espíritu de Dios. Sí, acá la autoridad sobre las maldiciones y bendiciones no se llama Willy, se llama Espíritu Santo. Amén. Este es un pantallazo y por lo tanto usted en oración, con un corazón abierto, Dios puede hablarle. Sería interesante que usted lea este capítulo de Deuteronomio 28 y lo considere. Amén. Otro indicativo es
la necesidad económica perenne, continua. Yo creo que hay momentos en que Dios, por alguna prueba, alguna razón, permite momentos de necesidad y pobreza. Pero cuando hay una pobreza continua y no se sale de esa pobreza, seguro es un indicativo de maldición. Otro es la propensión a accidentes. Conoce personas que parece que, como dicen, salada, que se agarran todo accidente. Inclusive las compañías de seguro, cuando detectan a esta persona por el historial de seguros de salud, le van a cobrar más. Hay una propensión al accidente. Si hay una plaga, usted se la agarró. Hay alguien que choca, usted se la agarró. Ahí hay una maldición. ¿Sí? Y también en la historia familiar hay registros de suicidios y de muertes no naturales, violentas normalmente, en circunstancias extrañas, que no son naturales, o por lo menos acostumbrados. Esos son indicativos. Ahora bien, ¿qué es, en un cuadro general, qué es una maldición? Una maldición es un largo brazo que se extiende desde el pasado, de tal manera que cada vez que quieres, estás a punto de levantar cabeza, a punto de concretar tu bendición económica, tu paso de prosperidad, ahí aparece y te corta y tienes que comenzar de nuevo. Es una sombra del pasado. Aborta tu éxito. Ahora, ¿cuál es la causa de una maldición y cuál es la causa de la bendición? Gracias a Dios, esto es muy sencillo. Muy sencillo. Venga Deuteronomio 28:15. Aquí revela la causa de la maldición. ¿Sí? Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Cuáles son? Hay dos razones para la maldición. No escuchar a Dios, yo no quiero saber nada, son locos ustedes. Y la otra es desobediencia, no hacer lo que Él te pide. Esas son las causas de la maldición. Es interesante que cuando dice escuchar diligentemente, la Biblia en hebreo dice oye escuchando. O sea, no sea la persona que entre acá y sale por el otro lado, sino realmente, si usted es una persona que dice a mí lo que dicen me entra por acá y me sale por acá. Si a usted es una persona que le entra por acá y le sale por acá, significa que acá no hay nada. Está hueco. Sonríe, Dios le ama. Y por el otro lado, ¿cuál es la causa de las bendiciones? Versículo 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios.
La clave para la bendición es oír a Dios y hacer lo que Él te dice. Oír a Dios y hacer lo que Él te dice. Y usted dice, ¿cómo sé? ¿Cómo puedas oír a Dios? Aprende a escuchar acá y hacer lo que se escucha, lo que se dice acá. Ahí vas a empezar. A medida que empiezas a desarrollar un oído obediente, Dios te va a empezar a hablar particular a tu vida. Así que tenemos la raíz, la causa principal de que las personas son maldecidas es la no querer escuchar la voz de Dios, ignorancia. Eso se llama rebelión. No quiero escuchar. Y lo otro es desobediencia. Sí, yo sé que está ahí, estoy esperando sentirlo o no lo voy a hacer. Y por el otro lado, la causa de la bendición es escuchar a Dios y hacer lo que Él te dice. ¿No es lindo eso? ¿Se da cuenta que no es difícil? ¿Se da cuenta que vivir bajo maldición cuesta? Pero vivir bajo bendición es decidir hacer lo que Dios quiere. Y Dios dice, estas bendiciones vendrán sobre ti. Usted pregúntese por qué le va mal en la vida y usted normalmente va a encontrar dos respuestas. Usted no quiere escuchar a Dios, no le interesa. Y dos, usted no quiere obedecer a Dios. Sí, ahora, hay por lo menos, yo encontré como 12, 11 fuentes o causas de maldiciones. Sí, yo las voy a mencionar y vamos a dejar ahí porque después otras causas también voy a tocar y mañana vamos a repasar esto y vamos a hablar cómo se quiebra. Se quiebra absolutamente fácil. Amén. Aleluya. En primer lugar, usted va a notar que todas las maldiciones parten de la desobediencia a los mandamientos de Dios. Éxodo 20 nos habla de los 10 mandamientos. Sí, todas las maldiciones vienen de romper el primero y el segundo mandamiento de Dios. 21 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, o al lado mío, dice. Significa que usted cree en Dios, pero va al Gauchito Gil, va a la Virgencita acá, va para allá, va para acá. O si usted cree en Dios, pero al lado de eso está esto y está esto. ¿Y qué dice Dios? Eso está prohibido. Amén. Y eso es una causa de maldición. La segunda es la idolatría. No te harás imagen, ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Fíjese, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En otras palabras, es quebrar estos dos mandamientos, ¿sí? Habilitan a esa persona a una serie de maldiciones que van a llegar hasta sus bisnietos. Así que si usted en esta noche se da cuenta que tenía padres, abuelos que eran devotos a tal lado, que eran esto, que eran lo otro, posiblemente usted está atado a una maldición. Hay maldiciones, como este caso, que vienen directamente de Dios. Dios se hace responsable de maldecir a esa persona o familia o nación. Cuando hay desobediencia a sus mandamientos. ¿Me entiende usted? ¿Cuántos entiende? Digan amén. 3. Falta de respeto a los padres. Honra
honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. No significa que usted va a estar de acuerdo con todo, ojo, mientras está en casa, mientras tiene edad de estar bajo los padres. Cuando usted tiene mayor edad, cada carancho a su rancho. ¿No es cierto, hermano? Amén. ¿No es cierto? ¿Me entiende? Pero mientras está, no significa que está de acuerdo con todo, pero usted le da el respeto que se merecen. ¿Entiende eso? Hasta que no entienda. Yo me acuerdo, antes de convertirme, yo tenía una mala relación con mis padres. Y yo decía, ellos. Pero un día yo me convertí al Señor, pasaron unos días, y una noche entro y ellos los veo a través de la ventana que estaban acostados, y cuando los vi, entró amor de Dios en mi vida hacia ellos. Ellos no cambiaron, cambié yo. Amén. Ellos siguieron con lo suyo por un tiempo hasta que se convirtieron, pero mi actitud hacia ellos cambió. Había cosas que no estaba de acuerdo, pero yo los respetaba y los honraba. Amén. Y aún mientras vivieron con mi esposa, íbamos con mi hijo, que era chiquitito, y decíamos siempre, vamos, cada vez que teníamos un tiempo libre, una vacación, íbamos a la casa de ellos o de mis padres, porque decíamos, los padres no duran para siempre, vamos a honrarle. Amén. Aleluya. Otra causa de maldición: traición a un amigo o vecino. Proverbios 17:13. Quinto, injusticias al débil o al pobre. Eso incluye una persona débil, es un bebé que se aborta. El despojo al pobre, aprovecharse del pobre. Sexto, sexo en contra de la naturaleza, homosexualidad, lesbianismo, incesto. Incesto es relaciones sexuales con miembros de la familia. Levíticos 20, 10 al 16. Usted tiene que entender que estas cosas Dios les dijo al pueblo de Israel: los pueblos que ustedes van a exterminar y yo voy a erradicar son pueblos que practican estas cosas, y ellos y la tierra fue contaminada. Por lo tanto, la única manera de evitar el degeneramiento total es exterminándolos, y por ello viene el juicio de Dios. Luego, en Génesis 12, 3 y 27, 29, está cuando Dios llama a Abraham y le dice: bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldicen. ¿Sí? Dios estaba llamando a Abraham. Cada vez que Dios pone sus ojos sobre una persona para bendecir con un plan especial, Dios sabe que esa persona va a ser blanco de ataque de obras satánicas de todo calibre. Por lo tanto, Dios coloca una protección y dice: cuando haya personas que te maldigan, yo voy a maldecir a ellos. Yo, dice Dios, los voy a maldecir. Ahora, Abraham es el padre de la raza judía. La forma actual de la maldición al pueblo judío se llama antisemitismo. Como dicen, los judíos mataron a Jesús. No, lo maté yo y lo mató usted. Porque fueron nuestros pecados los que crucificaron a Jesús. Usted tiene que amar al pueblo judío y orar por ellos. Dice Dios, hay una bendición, dicen los salmos: ora por la paz de Jerusalén.
Sean prosperados todos los que aman sus puertas. Amén. Aleluya. ¿Me va siguiendo? Otro, 8. Depender del brazo de la carne. Jeremías 17, 5 al 7 dice: maldito el hombre que confía en la carne y no en su Dios. Dice: habitará en una tierra seca. Esa es una persona que un día confió en Dios y después dijo: yo puedo. La autosuficiencia. ¿Cómo se prueba que una persona es autosuficiente? Y hay soberbia. La persona autosuficiente y soberbia no ve la necesidad de orar. No ora. Porque lo hace ella. Yo lo hago. No necesito orar. A esa persona, dice Dios, va a vivir en un lugar desértico, en medio de la fertilidad que lo rodea. Fíjese usted a nivel nación argentina. Dios está bendiciendo Uruguay, Paraguay, aún Bolivia, Perú, que los peruanos se venían para acá, Chile, Brasil, salvo Argentina. Argentina cada vez está peor. Esa es una maldición. Te pondré por cola entre las naciones. Sí. 9. Robar y perjurar. Zacarías 5, 1 al 4. Dice Dios en Zacarías 5 que a la persona que roba, al ladrón, puede ser ladrón con un cuchillo, puede ser ladrón de la política, sindicato, lo que sea, Dios dice: toma una maldición y la pone en su casa, de tal manera que su familia va a ser destruida. Egoísmo hacia Dios. Malaquías 3, 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Zacarías 5, 1. Ustedes me robaron. ¿Y en qué te hemos robado? En tus diezmos y ofrendas. Malditos sois la nación toda, porque la nación toda me ha robado. Ahí tiene otra maldición. ¿Me entiende? Una maldición económica. Esa persona siempre va detrás del presupuesto, nunca puede cumplir su presupuesto, sus metas. Y yo lo vi en los años que tengo como pastor. Yo vi personas que nunca aprendieron a diezmar, nunca prosperaron. Siempre vidas inestables económicamente e inclusive sus propias familias inestables. Sí, también 11 hombres que hablaron por boca de Dios. Es interesante, en Josué capítulo 6 y versículo 7 dice Dios: cuando Josué terminó de tomar y destruir la ciudad de Jericó, él puso una maldición y dijo: maldito el que reedifique esta ciudad. Si la reedifica, va a comenzar a edificar y va a morir su hijo mayor, y cuando termine de edificarla va a morir su hijo menor. 500 años más tarde, después que Josué habló esa maldición de parte de Dios, nos dice la Biblia que durante el reinado del rey Acab, un rey malo, en Primera de Reyes capítulo 16, 34, dice: un hombre llamado Jehiel de Betel edificó o reedificó Jericó. Murió su primer hijo y murió su último hijo. Habían pasado 500 años desde esa maldición, pero sin embargo, cuando desobedecieron, transgredieron, la maldición se activó.
finalmente quiero ver otras fuentes de maldiciones e inclusive de bendiciones. Lo primero tiene que ver con personas que tienen autoridad relacional. Padres tienen autoridad sobre sus hijos, hombres tienen autoridad sobre sus esposas, pastores sobre las iglesias, maestros sobre sus alumnos. Son personas con autoridad. La autoridad fue dada, instituida por Dios. Amén. Entonces, cuando estas personas hablan, las palabras de estas personas, padres, esposos, maestros, pastores, tienen autoridad. En otras palabras, tienen un peso y una autoridad más para maldecir y para bendecir. Amén. Tienen poder sobrenatural. Aparte, escúcheme, hijo, aparte de la bendición de Dios, la bendición que usted tiene que buscar más es la bendición de su Padre. Que su Padre lo bendiga. Y eso es innato en los hijos. Los hijos buscan la aprobación de sus padres. Si no lo tienen adentro, la van a buscar afuera. ¿Me explico? Es lo más importante. Hay maldiciones pronunciadas por los padres. Supóngase una familia típica, 3 chicos, el mayor, el del medio y el menor. El mayor, fantástico. El menor, fantástico. ¿Cuál es el problemático? ¿Y por qué usted siempre se la da al del medio? Porque posiblemente ese niño o esa niña es el reflejo de lo que usted es. Y usted descarga en él o en ella lo malo que usted es, lo que usted se reprocha. Usted en ese niño, usted ve el reflejo de sus propios problemas. Y usted al darle y al darle y al darle, usted se está expresando el disgusto hacia su propia vida. Tenga cuidado con eso. ¿Sí? En otras palabras, cuando usted reprende a ese niño, usted se está reprendiendo solo. Otro, maestros que maldicen a sus alumnos. Por ejemplo, hay un problema típico en los chicos que es la dislexia. Es cuando escriben y alteran el orden de las letras. Por ejemplo, al 4 lo hacen al revés, o al 3 lo hacen al revés, o cambian el orden. Es un problema. Y es las maestros se exasperan, se enojan. Vos sos tonto. Ahí en la historia, un día el maestro de grado de Albert Einstein llamó a su padre y le dijo: mejor que saque a este niño de la escuela y le enseñe un oficio, porque es tonto, no aprende. Sí, puso una maldición. Pero si ese padre hubiera escuchado a su maestro, el mundo se hubiera perdido una gran persona. Pero al contrario, lo animó a su hijo y Albert Einstein llegó a ser Albert Einstein. Amén. ¿No es lindo eso? Anime a sus hijos. Gloria a Dios. A su vez, hay elementos demoníacos. Hay, por ejemplo, en actitudes y actitudes. Hay maldiciones que son autoimpuestas. Y con esto voy a estar terminando. En otras palabras, ¿qué significa maldiciones autoimpuestas? Por ejemplo,
Isaac tenía dos hijos, Jacob y Esaú. Y Isaac dijo, yo voy a bendecir a Esaú, le voy a dar todo. Y la mamá Rebeca escuchó y le dijo a su hijo, mira, disfrazate como tu hijo. Su hijo Esaú era todo peludo, él era lampiño, lo disfrazó porque el papá era ciego, le puso las vestiduras de su hijo para que él oliera y se engañado. Y le dijo, Jacob dijo, mamá, si papá descubre esto, voy a traer una maldición sobre mi vida. Y la mamá dijo, hijo, que esa maldición que tu padre ponga caiga sobre mi vida. Ella se impuso esa maldición. Es interesante, al final del capítulo 27, el versículo 11, ¿sí? O versículo 46, cuando dice, va a hablar después que esto pasó con su esposo y le dice, mira, si nuestro hijo Jacob se casa con una de las mujeres de acá, dice, ¿para qué quiero vivir? Estoy cansado de la vida, no quiero seguir viviendo. ¿Le es familiar eso? Cansado de la vida, espíritu de muerte. ¿Entiende? Porque ella había dicho, venga esa maldición sobre mí. La maldición es algo que te seca. Corrija las palabras negativas con palabras positivas. Siempre una bendición anula una maldición. Amén. Por ejemplo, cuando Pedro negó 3 veces a Jesús, 3 veces tuvo que confesar después que amaba a Jesús. Amén. Para anular esas maldiciones. ¿Me entiende, hermano? Aprenda a hablar en fe. Cuando usted encuentre el diccionario de la fe, va a encontrar